Bueno, estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y ahora ya en compañía de Renny Bacon en nuestro segmento de El Patio de Atrás. Así que le damos la bienvenida a Renny. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes en este cálido miércoles, aunque realmente yo esperaba que fuera a llover según el clima, las predicciones del clima, pero no. Pues bueno, vamos a entrar a lo que habíamos anunciado en días previos. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Cómo puede afectar a Guatemala? Y, por supuesto, ¿cuál puede ser la agenda del nuevo embajador de Estados Unidos para Guatemala? Si va a tener o no relación con Cuba, ya que él es, su agenda, ya que él es de origen cubano-americano. Sin más, Jorge, vamos a comenzar por recordarle a nuestros oyentes que nos pueden seguir en cuáles redes sociales, Jorge. En todas las redes solo tienen que buscarnos como Libertópolis y ahí nos encuentran. Pues bueno, Jorge, vamos a comenzar. Como recordarán nuestros oyentes, la semana pasada comenzamos con nuestro nuevo proyecto, que es hacer caricaturas geopolíticas o geopolítica en caricaturas. Tenemos en pantalla lo que es la transición cubana. El día viernes en la mañana, algunos se desvelaron, incluyendo su servidora, porque se sabía desde la noche previa que el dictador de Cuba iba a anunciar ciertas medidas. Dijo mucho bla, 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 pero realmente lo único que dijo es: estamos en conversaciones con Estados Unidos. Y en pantalla, si quieres explicar cómo está nuestra caricatura, Jorge. Sí, pues ahí en la caricatura vemos el podio donde estaba hablando Miguel Díaz-Canel y sentado a la par al secretario de Estado de Estados Unidos, a Marco Rubio, y a la par bailando con su baile habitual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y sentados en el público están varios presidentes y expresidentes latinoamericanos, todos miembros del ala progresista o del Foro de Sao Paulo. Del Foro de Sao Paulo. Y de último por atrás está el ex dictador de Venezuela viendo desde la cárcel allá en Nueva York. Pues es un poco lo que ha pasado el día viernes. Miren, estamos en conversaciones con Estados Unidos. El simple hecho de anunciarlo ya era un pequeño avance, aunque vamos a analizar realmente qué está sucediendo, qué se puede esperar, y hemos hecho un video explicativo especialmente para ustedes. Es nuestra primera avance con inteligencia artificial, por supuesto, programándolo en base a las noticias y a las cosas que consideramos interesantes por parte de sus servidores. Sin más, ¿qué tal si ponemos el video, por favor? Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un momento que lo cambió todo para la relación entre Estados Unidos y Cuba. Hablamos de enero de 2026 y de esa drástica nueva política de máxima presión. El tema de hoy, la política de máxima presión. Vamos a desgranar esa famosa orden ejecutiva de enero de 2026, que básicamente le dio una vuelta de tuerca total a la estrategia estadounidense. Veremos qué la motivó y, sobre todo, cómo estaba diseñada para funcionar. Y aquí está el origen de todo. Ojo a las palabras. Amenaza inusual y extraordinaria. Esto no es una forma de hablar, es un término legal muy específico que le da al presidente carta blanca para actuar. Es el verdadero pistoletazo de salida de toda esta estrategia. Vale, para que no nos perdamos, este va a ser nuestro recorrido. Primero, ¿qué significa exactamente eso de emergencia nacional? Luego, veremos por qué se consideró a Cuba una amenaza. Entraremos en el arma económica, los aranceles al petróleo, y pondremos todo en contexto con la lista de patrocinadores del terrorismo. Al final, uniremos los puntos. Pues vamos al lío. Empecemos por la pieza central de todo este puzzle, la declaración de emergencia nacional en sí misma. Aquí está la clave de todo. La administración Trump, con esta orden, no se anda con rodeos. Al calificar la situación de amenaza inusual y extraordinaria, activa un mecanismo legal que le permite tomar medidas muy drásticas sin necesidad de, por ejemplo, pasar por el Congreso. Es un movimiento muy potente. Claro, la siguiente pregunta es, ¿en qué se basaron para hacer una declaración tan fuerte? ¿Cuál es la justificación oficial? Pues la orden ejecutiva lo detalla bastante. A ver, el argumentario de la Casa Blanca se apoyaba sobre todo en las alianzas de Cuba. La acusación era directa. Decían que la isla era una especie de base de operaciones para la inteligencia rusa, que estaba estrechando lazos con China y que además daba cobijo a grupos como Hezbollah o Hamas.
O sea, una lista de malas compañías según la visión de Washington. Y no solo se quedaba en la política exterior, ¿eh? La justificación también apuntaba hacia adentro. Se acusaba al régimen cubano de reprimir a su propia gente, de violar derechos humanos y además de intentar, según ellos, exportar el comunismo por toda la región. Es la combinación de estos dos frentes, el externo y el interno, lo que construye el caso de amenaza. Vale, tenemos la declaración, tenemos la justificación, pero ¿cómo se materializa la presión? ¿Dónde se aprietan las tuercas? Pues aquí entra en juego el arma económica principal, el petróleo. Antes de seguir, una pequeña aclaración técnica pero que es clave. El arancel es ad valorem. ¿Qué significa esto? Muy fácil. En lugar de cobrar, digamos, 5 euros por cada barril, se cobra un porcentaje del valor total de la venta. Cuanto más caro sea el petróleo o más se venda, más alto es el impuesto. Es una forma de que el castigo sea siempre proporcional. Y el sistema que montaron es bastante astuto. No es un interruptor de on y off, es un proceso. Fijaos. Primero, el Departamento de Comercio dice, oye, este país le está vendiendo petróleo a Cuba. Luego se lo dice al Departamento de Estado, que recomienda al presidente si hay que sancionar. Y al final, el presidente tiene la última palabra. Lo interesante es que la presión no va solo contra Cuba, sino contra cualquiera que quiera hacer negocios con ellos. Es un o conmigo o contra mí a nivel global. Pero claro, esta idea de los aranceles no salió de la nada. Se necesitaba una base legal, una justificación política sólida. Y esa base se había puesto un año antes, al volver a meter a Cuba en la famosa lista de países que patrocinan el terrorismo. Mirad esta cronología, porque es de vértigo. En enero de 2025, Biden saca a Cuba de la lista. Ese mismo mes llega Trump y en su primerísimo día en el cargo, ¡zas!, la vuelve a meter. Es un golpe de timón inmediato. Y un año después, esa decisión es la que se usa como uno de los principales argumentos para declarar la emergencia nacional. Todo estaba conectado. Y aquí vemos el choque de narrativas, ¿no? Por un lado, Estados Unidos dice, os volvemos a poner en la lista por vuestros vínculos con el terrorismo. Por otro, el canciller cubano responde, esto no tiene nada que ver con el terrorismo, es una herramienta para ahogarnos políticamente. Son dos versiones totalmente irreconciliables de la misma acción. Bueno, y con todas estas piezas sobre la mesa, ¿cuál es la imagen final? ¿Cuál es el objetivo de toda esta estrategia tan compleja, de esta máxima presión? El objetivo declarado, al menos sobre el papel, era hacer que el régimen cubano rindiera cuentas. La idea era muy simple, cortarles el grifo del dinero y los apoyos internacionales para forzar un cambio de rumbo. Querían que dejaran de apoyar, según Washington, a actores hostiles y que cambiaran su política interna de represión. Así que el tablero de juego queda así. Por un lado, una estrategia de asfixia económica y diplomática sin precedentes. Por el otro, un gobierno cubano que se atrinchera y lo denuncia como un ataque. Y la gran pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué consecuencias va a tener todo esto? No solo para la gente en Cuba y su economía, que ya estaba en las últimas, sino para la estabilidad de toda la zona. Al final, toda esta estrategia nos devuelve a ese brindis casi legendario de la diáspora cubana. El próximo año en Cuba. La pregunta es si esta política de máxima presión podría, de una vez por todas, hacer que ese brindis se convierta en realidad. Una pregunta que de momento sigue sin respuesta. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Qué te pareció el análisis? Felicitaciones, está muy bien. Gracias. Yo sí creo que Cuba es patrocinador del terrorismo, no solamente ahora, sino en el pasado. Hay que recordar que ahí es donde vivía y se desarrollaron muchos de los movimientos guerrilleros marxistas, leninistas, que tanto daño le hicieron a América Latina. Pero esto lo hemos hecho básicamente para explicar. Y que incluso lo sufrimos aquí en Guatemala. Y que lo sufrimos muchísimo acá en Guatemala. Esas son algunas anécdotas personales que podría contar de cuando era niña, pero algún día lo comentaré. O sea, ¿por qué les hemos hecho este video? Porque a veces cuando estamos hablando del tema, es como, sí, que si Trump aquí, que si Cuba acá, pero ¿qué realmente es la base o cómo lo pueden estar mirando en Washington? En Washington primero es, ¿por qué Biden, que ya sabía que iba a entrar Trump, sacó a Cuba de la lista y hubieron 5 días de que no eran patrocinadores del terrorismo? ¿Qué habrán hecho en esa época? ¿Habrán movido dinero porque les habrán quitado sanciones? No lo sé, son las preguntas que uno dice, ¿por qué? ¿Y quién firmó la orden? Exacto, ¿y por qué hizo eso? Después, cuando declaran patrocinador del terrorismo a Cuba, comienzan a decir, miren, estos son terroristas, ellos tienen relación con países que son hostiles a nosotros, y comienzan la aplicación, que a veces la gente olvida, de la legislación antiterrorista en temas financieros, que a veces ese pequeño detalle cambia muchísimo. Y luego, un año después, dicen, mire, es una amenaza inusual. O sea, fueron detrás de Venezuela, que era quien estaba alimentando de petróleo a Cuba,
le cortan el petróleo y luego dicen, miren, ellos son una amenaza inusual, tienen operaciones de inteligencia de los rusos en la isla, están patrocinando el terrorismo, tienen relaciones con Irán, nosotros vamos a comenzar a ir detrás de los terroristas, porque para el gobierno de Estados Unidos, los cubanos, o sea, el gobierno de Cuba, no los cubanos, el gobierno de Cuba es terrorista, viola los derechos humanos, lo cual yo totalmente estoy de acuerdo. Yo miré la violación a los derechos humanos, uno tan básico como la libertad de credo. Miré cómo gente de la seguridad cubana se metían a las iglesias, incluso hasta revisar los confesionarios, como buscando a alguien. Eso lo doy testimonio, o sea, sí sucede. Y luego, por supuesto, utilizaron aranceles a los productos de aquellos países que le vendieran petróleo a Cuba. O sea, ahí hay un poquito en el tema de, todavía estoy aprendiendo a hacer bien y a corregir los videos de inteligencia artificial, pero este primer experimento creo que estuvo bastante bien. Jorge. En efecto, pienso que estuvo bastante bien y bastante explicativo de todo el proceso, de cómo se llegó hasta donde están ahorita, ¿no? A donde estamos ahorita. Y vamos a seguir porque queremos mostrarles una caricatura, que es otra caricatura que subimos, que la broma en ciertos círculos es todos los viernes en la noche cuando Trump se va a pasar el fin de semana a Mar-a-Lago. La broma es, hoy es viernes en la noche. ¿A quién le toca el turno? Y a la par hay un montón de dictadores diciendo, no, hoy es viernes y Trump está en Mar-a-Lago. Como preguntándose, ¿y a quién le toca ahora? Es un poco como la situación de, miren, ¿qué sucede? O sea, si te das cuenta, fue un viernes en la mañana que Díaz-Canel, el dictador cubano, sale diciendo, no, estamos hablando con Cuba, como diciendo, hoy es viernes, hoy conmigo, por favor, no se metan, todavía estamos platicando con ustedes. ¿Qué te pareció la caricatura, Jorge? Buena, y esto sale precisamente porque cuando fueron por Nicolás Maduro fue un viernes, o sea, un sábado en la noche entre el viernes y el sábado. Esa es la noche terrorífica para muchos. Y también ahorita el inicio de los ataques a Irán también fueron, los ataques a Irán, eso sí empezaron desde antes, porque tenían que cacharlos precisamente donde estaban en la reunión, pero igual fue un sábado. Exacto, fue como los días que van, o sea, dependiendo de los horarios, pero la broma es viernes, porque al final el presidente Trump nos tiene como está nuestra caricatura, que también subimos a @ReniMariane, @Libertópolis y @JJLibre. Y es básicamente, Trump tiene una máquina de tenis que está apretando y está sacando muchas pelotas. Cada pelota es que si aranceles, que si vamos a volver a la luna, que si Venezuela, que si Irán, que si Castro. Y el mundo es como la persona que dice, ¿y ahora para dónde vamos? Porque esa es la gran pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué está haciendo el tema de Cuba? Va más allá de que sea Marco Rubio, es ya un plan, un proceso, y ellos ven a Cuba como la nave madre, o donde todavía están ahí escondidos muchos de los actores extrarregionales que quieren sacar de la región. Y yo soy testigo que hay que recordar que cuando Cuba se va con la Unión Soviética en los 60, ellos incluso tenían una colonia, la colonia rusa cerca de La Habana, que era un área específica para todos los asesores rusos que se fueron a vivir ahí y utilizaban Cuba como el centro para movilizarse por toda América Latina y estar espiando y atacando a Estados Unidos desde ahí. Sí, que era al final parte de la Guerra Fría. De la Guerra Fría y de todo el apoyo que le dieron a Cuba a cambio precisamente de tener esa presencia, no solo en Cuba y no solo a 90 millas del Estados Unidos continental, como dice también un marcador que hay en Key West, sino en toda Latinoamérica. O sea, les importaba estar cerca de Estados Unidos, pero también la influencia que tenían en toda Latinoamérica y que hasta la fecha han seguido teniendo. Y hay que recordar que los líderes guerrilleros de Guatemala y buena parte de la guerrilla se iba a Cuba a descansar. O sea, hay que ponernos en contexto del pasado para entender un poco algunas situaciones que pudieron ir pasando en los últimos 20 años. Entonces, la caricatura también le dio mucha risa a la gente y la que tenemos es nuestro siguiente tema.
Ya vemos qué es lo que está pasando en Cuba. Nadie sabe si finalmente se va a lograr el sueño de el próximo año nuevo en Cuba de muchos de la diáspora cubana. Y, por supuesto, la gran pregunta es, ¿ha sido nominado alguien llamado Juan Rodríguez para embajador de Estados Unidos en Guatemala, cubano-americano? Entonces, como ya sabes que a Guatemala le encantan las guatebolas y los guatechismes, el día que lo nominaron, todo el mundo investigando quién es Juan Rodríguez. Tenemos una caricatura que hicimos al respecto con Jorge. Y la gran pregunta es, ¿cuál es la agenda? Yo no sé, Jorge, pero yo sí estoy un poco cansado de que la gente vaya al supermercado. Reni, hay nuevo embajador, me topo a alguien, hay nuevo embajador. ¿Cuál crees que es la agenda? Yo me le quedo mirando. Madre santa, no puedo ni siquiera venir a comprar tomates en paz. O sea, es un poco como, miren, la agenda de los embajadores y de la embajada sigue lineamientos, la estrategia de seguridad nacional, la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos. Y por eso les hemos preparado... En pocas palabras, la agenda del embajador, y en particular de este embajador, va a ser la agenda de Donald Trump. Que vamos a hablar al respecto, que les hicimos una infografía. Yo no sé, Jorge, si a ti te han parado, pero la última semana para mí ha sido así como, ay carajo, yo así como ni los tomates del supermercado me dejan de preguntar. Vamos a ver la infografía que hemos hecho y es un poco previamente una caricatura, la última caricatura del lunes es un poco como hacer chiste de nosotros mismos como país. El día lunes comienza las renegociaciones formales del TEMEC, Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos ahí, Donald Trump está pidiendo más contenido regional para el tema de los vehículos. Canadá, la energía hay que hacerla más abierta. Y Sheinbaum diciendo, no, la energía no se meta. O sea, ellos están comenzando a negociar. Son temas de alto nivel. Y ese mismo día en Guatemala pareciera que los políticos todo lo que están haciendo es peleándose por los huesos, que lo tenemos ahí en pantalla, y buscando la atención de Trump. Como diciendo, miren señores, nuestra realidad es, allá el mundo está haciendo cambios enormes rápidamente. Y temas como el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, de una u otra forma va a tener influencia sobre Guatemala. Y acá la discusión es que a quién le toca el hueso y si fulano va a tener el hueso o no va a tener el hueso. No sé qué piensas tú, Jorge. En efecto, al final, obviamente, pues lamentablemente, buena parte del problema que tenemos en general es la visión de corto plazo y local que tienen la mayor parte de políticos, y no solo políticos, sino en general toda la gente. Nada, que ni siquiera visión de corto plazo. La visión del derecho a mi nariz y que el mundo se caiga, perdón, pero eso es un poco... El 90% de los problemas de Guatemala es eso. Pues sí. Pues podemos quedar en que si 90, 50, 60, pero parte del problema es eso, una visión cortoplacista que no se ve los contextos globales, sino solamente lo que yo pienso, lo que yo quiero. No, eso fue lo que yo dije, pues de corto plazo y de que solo ven lo local. Sí, pero yo creo que es el 90% de los problemas y Jorge piensa que es el 70%. Pero vamos a discutir eso después, que el tiempo nos come. Y tenemos finalmente una infografía que hemos hecho para nuestros oyentes. Les recomendamos que nos vean en YouTube, @Libertópolis, o nos sigan en ex Twitter, @Renimariani y @JJLiber, donde ponemos el link del programa si quieren ver la infografía. Y ahí les hicimos un resumen de cuál puede ser la agenda del nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala, basado en todas las agendas y las estrategias del gobierno de Donald Trump para América Latina y el mundo. O sea, sus pilares son seguridad nacional y en la parte económica, reciprocidad. O sea, él no viene a ver, bueno, y aquí voy a ser el rey y voy a ir a tomar café con fulano, que todos de pronto están moviéndole bueno, no todos, pero varios en Twitter están moviéndole la colita. Hola, hola, hola. Y no, ¿tú crees que te va a invitar a tomar café y te va a decir si tú vamos a hacer lo que tú quieres? No, o sea, él viene a ver la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su gobierno. Y estos son la probable agenda. Jorge, ¿cuál es la agenda? Bueno, básicamente hay
4 áreas principales. Una es la Alianza Anticarteles, que básicamente tiene que ver con la seguridad, y vemos, por ejemplo, la reunión de la semana pasada del Shield of the Americas, el escudo de las Américas, que su objetivo principal es precisamente el tema de seguridad y de los carteles. Luego, el otro tema, pues el tema de la migración y de cómo contener la migración para que no lleguen más migrantes a Estados Unidos. Y luego en la parte del comercio, pues el acuerdo de comercio recíproco, que es el que se firmó, pero todavía está, todavía falta para que lo convaliden del lado de Estados Unidos. Y por último, pues ya la estabilidad tanto institucional como diplomática aquí en Guatemala. En 4 platos básicamente es alianza contra el narco, reducción de migración ilegal, temas comerciales, el acuerdo de comercio recíproco, que hicimos un pequeño resumen de cuántos lleva Estados Unidos y cómo está redibujando el mundo con los acuerdos que está firmando, y es el contexto en el cual va a venir el nuevo embajador, o lo que tiene que hacer el actual encargado de negocios. Él tiene que hacer esto, o sea, no es así como, le voy a ir a tomar café y le voy a convencer que le dé el hueso a fulano o a sutano. No, ay, madre, pobrecito, así como digo, a veces me da lástima la gente que viene de Estados Unidos cuando se da cuenta cómo es a veces algunas personas cuando se les acercan. Y luego, temas anticarteles, reducción de migración ilegal, acuerdo de comercio recíproco y obviamente estabilidad institucional y alineación en temas diplomáticos. Estabilidad institucional es, por favor, no metan narcos ni metan gente que está manchada, y que las instituciones estén estables, no estén que las cambiamos un día, que bajamos a fulano y a sutano. Estabilidad. Y luego, estabilidad diplomática y alineación con los intereses de Estados Unidos. No alianza con China, no alianza con Rusia, alinearse en todos temas de seguridad nacional. Es bien simple, lee esta agenda, que es la agenda posible del embajador nuevo de Estados Unidos, y no viene que están elucubrando que vino a hacer aquí hace 20 años, miren señores, él tendrá una agenda institucional y obviamente las instrucciones del presidente Trump. Pero esta es la probable agenda institucional de Estados Unidos. Porque al final es lo que han planteado en los documentos, ¿verdad? Y con todo y que Donald Trump puede ser así, un poco emocional en cuanto a cuando toma decisiones, al final esto proviene de sus lineamientos. Entonces, sus instrucciones. En general, esta es la línea que van a seguir. Con siempre sus decisiones así de último momento o que aparentan ser improvisadas, pero en general estas son las líneas principales de por dónde va todo el gobierno. Exactamente. Y por supuesto, Jorge, tenemos en pantalla que no queremos dejar de recordarle a nuestros oyentes y lo recomendamos. Hicimos un mapa de la coalición de las Américas contra los carteles y todos los que están involucrados. ¿Y cuáles son los objetivos estratégicos de la coalición, Jorge? Pues básicamente compartir inteligencia en tiempo real, las operaciones conjuntas internacionales, interagenciales entre todas las agencias tanto del gobierno de Estados Unidos como de los gobiernos locales, la intercepción de los precursores y la carga, y desarticulación de finanzas criminales y la capacitación y equipamiento de las fuerzas para perseguir a los carteles. O sea, eso es la coalición de las Américas contra los carteles, de los cuales Guatemala es parte. Es parte de lo que van a ir a implementar y a dar seguimiento el nuevo embajador, y obviamente lo que ya tienen que estar comenzando a implementar las personas que están en este momento en la embajada de Estados Unidos. Y la siguiente, Jorge, a mí me encanta, me divierte a veces cuando me topo a alguna gente, a veces me canso tanto, Jorge, que te juro que ya no voy a ir al supermercado a comprar tomates, me voy a ir a la terminal, porque ahí creo que no me van a estar preguntando temas geopolíticos. Ahí no te van a encontrar. Ahí no me van a encontrar, o sea, vamos a ver. Los acuerdos de comercio recíproco o ARTS al día de ayer. Tenemos en pantalla, y por eso sugerimos que nos vean, no solamente nos escuchen, todos los acuerdos que ya están finalizados por Estados Unidos y los que está negociando. Literalmente casi que no cabe todo en la pantalla. Han ido a ni siquiera
a velocidad de ferrocarril, han ido a velocidad meteórica, están reorganizando sus acuerdos de tratado de libre comercio y sus acuerdos comerciales con sus grandes socios. Por ejemplo, a China tienen un acuerdo de no vamos a seguir machucándonos la cola por un año. Lo firmaron en octubre o lo acordaron en octubre, así que de aquí a octubre eso va a estar estable en temas arancelarios. Pero cosas, por ejemplo, que ya tienen firmado, no solamente Guatemala, que otros países ya tienen ARTs. Indonesia, India, Argentina, El Salvador, Suiza y Liechtenstein, Camboya, Japón y China. China tiene un acuerdo de no vamos a machucarnos las colas, vamos a negociar y platicar, pero los otros ya reorganizaron sus acuerdos comerciales dependiendo de los temas que les interesaba a cada uno. Entonces, hay ciertas cosas y ciertos énfasis que tiene Argentina que no tiene Guatemala y cosas que tiene Guatemala que no tiene El Salvador. Y por supuesto, ¿cuáles son los que están en discusión y en proceso, Jorge? Están, obviamente, el que empezó precisamente hace un par de días, en este lunes, el del TIMEC, que es lo que queda del Tratado de Comercio en América del Norte, que inicialmente era el NAFTA y después se convirtió en el TIMEC, y ahora no sé cómo se va a llamar, TIMEC 2, ¿no? No sé. Y luego de eso también un acuerdo con el Reino Unido, otro con Kenia y otro con Tailandia, son los que se están platicando, se están negociando. Dentro de lo que está registrado al día de ayer, veamos y vamos a intentar actualizar a nuestros oyentes cada cierto tiempo cuáles son los avances y cómo está reorganizando sus acuerdos comerciales con la base de reciprocidad del gobierno de Estados Unidos. Como el tiempo ya casi nos comió, esto ha sido el resumen y no queremos dejar de mencionar que realmente, y hay que recordar que la estrategia de seguridad nacional con base en America First es la agenda de Estados Unidos para el exterior. O sea, ellos están negociando y no es un tema como pusimos de nuevo la caricatura de Trump está negociando, el gobierno de Trump está negociando con Canadá y México de nuevo temas comerciales, aperturas, acceso a sectores que no han podido tener acceso, etcétera, etcétera. Y no es como muchos políticos y distintos sectores están peleando, ay, hay que conseguir la atención de Trump y el nuevo embajador gringo. Yo, Madre Santa, por el amor de Dios, escuchen el patio de atrás para estar siendo serios con la relación con Estados Unidos y los estadounidenses que están representando a Estados Unidos en Guatemala. O sea, es una agenda, es una estrategia, no es yo soy tu amigo y entonces A, B o C. Son distintas aristas, Jorge. No sé qué más quieres agregar. Pues solo que hay que estar muy claros de esto y para esto hay que hacer lo contrario de lo que dijimos hace un rato en el sentido de tener visión de largo plazo y entender la geopolítica actual, o sea, cómo están cambiando los tiempos y alguien podrá decir, bueno, pero ya solo quedan 2 años de Trump, pero... 2 años y medio. 2 años y medio, pero dependiendo de qué pase, pues, ¿quién quita que después Marco Rubio sea el siguiente presidente? O G.D. Vance, o sea, hay que ver que muchas de estas cosas no es que lo van a cambiar de un día para otro y el tema de seguridad nacional y el tema de carteles no va a ser, lo borramos y regresamos a, hablemos de cuotas de género. Muy difícil, pero de eso vamos a hablar el próximo miércoles. Su servidora Reni Beck se despide.